Pero yo creo que ahora, después de haber hablado bien de Alcalá, de San Ignacio, de nuestras adoratrices, ¿qué te parece si viajamos un poquito? Nos vamos a ir en 3 horas en coche. Tiene que ser en coche. Mejor. No va a ser de otra manera. Sí, porque hoy kilómetro 30 se nos ha ido un poco de las manos y es kilómetro 300. Sí. Literalmente. Hoy nos vamos a ir a una localidad chulísima. A ver, yo lo siento mucho, me vas a perdonar, pero es que tengo que tirar. O sea, tú el otro día lo mencionaste, tu familia es de Córdoba, mi familia es de Extremadura. Tira. O sea, tengo que tirar de ahí, mi familia es parte de Extremadura, así que voy para mi tierra. Me parece... O sea, tengo todavía familia viviendo, si lo escuchan, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por si no nos vemos. Sí. Y es que Trujillo, ¿pero por qué Trujillo? Porque es que es necesario ese pueblo realmente barroco sin ser barroco. Sí. O sea, es un pueblo medieval, renacentista, que te transporta al siglo XVI, siglo XV-XVI, gracias a sus plazas, sus calles, esos grandes palacios de conquistadores. Pero claro, o sea, barroco por ese sentido. Eran conquistadores que se iban a América, se forraban a más no poder y volvían a España para decir, mira lo podrido que estoy de dinero. Voy a hacer un palacio. Literalmente, el Instagram Y de ahora la época. otro palacio. O sea, voy a enseñar el dineral que tengo. Instagram del momento. Sí. Barrocos puro y duro. Solo diré que si Carlos I decidió irse a Extremadura, es por algo. Si se falló esto por algo sería... Si tenemos que hablar de Extremadura, tenemos que hablar con todo el orgullo de Extremadura. Sin ser yo extremeña, tengo admiración también al pueblo de Extremadura, porque me parece que más allá de Pedro Porro, podemos hablar de mucha gente vinculada. Aparte de Pedro Porro, Magdalenita y Roque, ¿eh? Eso que es, tenemos sí. grandes extremeños por ahí. Y Carlos Peguer, que también de San Benito. O sea, es que increíble. Pues vamos a hablar de Trujillo un poquito, de esa cuna de conquistadores, que ahora veremos por qué es cuna de conquistadores. Y de hecho me parece interesante hablar de Trujillo, porque de alguna manera también lo podemos vincular con Alcalá. Totalmente. Aquí no damos puntadas sin hilo. No, totalmente. Pero antes de empezar sí que me gustaría decir una cosa que has mencionado antes y creo que tiene todo el sentido del mundo. Claro que tenemos que ir en coche, porque hay una cosa que en Extremadura, pues lo siento mucho, todavía no llega. O sea, es que no llega. Y se ha intentado mucho, creo que ahora vamos a mirar un poquito de eso, pero es que no. Así que, por favor, ¿qué tal si nos cuentas un poquito sobre Trujillo? Pues vamos a irnos a la época prerromano y como evidentemente la gran mayoría de las poblaciones que tenemos ahora mismo habrá cosas, pero yo no voy a hablar de esas cosas. Yo ya me voy a ir con los romanos, porque es como voy a vincularlo con la ciudad de Alcalá. Perfecto. ¿Por qué lo vinculo con Alcalá? Porque Trujillo, esa zona, ese asentamiento de la época romana de Trujillo, estaba muy vinculado con la ciudad de Emérita Augusta, en la actual ciudad de Mérida. Y había una calzada romana que unía Mérita Augusta, Trujillo y Caesar Augusta. Y que además... Y que claro, ¿qué otra calzada estamos mencionando? La antigua calzada que teníamos en Alcalá de Henares en aquella época romana, que también se dirigía a estas grandes capitales del imperio como Caesar Augusta y Emérita Augusta, con la ciudad de Mérida. De los romanos vamos a irnos a la época visigoda y de la época visigoda vamos a irnos a la época musulmana, como todo. O sea, es que al final todo pasa por el mismo eje cronológico. En Extremadura, tierra donde se ha sabido mantener en muchos sitios ese rastro musulmán de la península ibérica. Claro, es que todo estaba ahí centralizado en Badajoz, ahí teníamos sede. Entonces, Córdoba, Badajoz, grandes ciudades de la época musulmana. Efectivamente. Entonces, ¿qué nos está pasando en este momento? Que ya los cristianos habían decidido que ese lugar romano se podía reciclar para su asentamiento, porque estaba muy bien localizado y gracias a esa vía de comercio se estaban garantizando el enriquecimiento de la ciudad. Los musulmanes, que son muy listos, dicen, evidentemente eso yo también lo quiero. Y por eso no solamente tenemos un enclave muy importante relacionado con el territorio de Badajoz, tenemos aquella antigua vía romana que nos va a garantizar el comercio y encima, gracias a la localización, es un espacio muy defendible. O sea, es un 10 de 10 constantemente. Como es un 10 de 10, nos va a pasar algo parecido como Sigüenza. Sigüenza era un 10 de 10 y los cristianos dijeron, el día que tengamos que reconquistar, esto tiene que ser reconquistado. Y con Trujillo pasó exactamente lo mismo. Se reconquista y va a pasar a pertenecer más adelante, va a caer en las manos de un señor llamado Fernando Rodríguez de Castro. Todavía no me llega a ese punto.
No, todavía no hemos llegado. Ah, vale. El castellano, que le vamos a llamar. ¿Qué? Este señor, igual, como has dicho antes, me gusta mucho la expresión de estaba podrido de dinero, tenía un montón de propiedades, él y su familia, entre el río Tajo y el Guadiana. Había ahí de todo. Ahora, no va a pasar mucho tiempo y va a ser territorio almohade. Así que va a tocar otra vez reconquistar Trujillo. O sea, Trujillo tiene que ser reconquistado un par de veces. El obispo de Plasencia asedia la ciudad para asfixiar sin abastecimiento a los almohades, y va a ser las tropas de Ferran, en este caso Fernán Ruiz, Ferran, los que conquisten de nuevo esa ciudad de Trujillo. En el siglo XVI, pues como todas las ciudades de esta zona, todas las localidades de la zona, tiene un momento de esplendor, pero sucede algo importante. Hemos hablado antes de la cuna de los conquistadores. En este momento hay un montón de gente que está emigrando a América para hacer chiclín, para hacer una vida nueva, y entre ellos van a ir dos de los grandes conquistadores que van a ser Francisco Orellanas y Francisco Pizarro. Podríamos decir que es el pueblo de los Pacos. El pueblo de los Pacos. Estamos en Extremadura. Literalmente, tengo un compañero en la banda, Francisco. ¿Qué tal, Paco? Paco. Vamos a diferenciar, a uno se va a llamar Paco, a otro Curro, ¿vale? Venga, vale. Y así lo vamos tanteando. Bueno, pues de esos 5.000 habitantes que llegó a tener Trujillo, que no son pocos, vamos a tener también un periodo de decadencia en el siglo XIX. Es que además es algo muy esclarecedor que lo que no sea Madrid y lo que no sea las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, pasan por el mismo orden. Y en este caso llegan las tropas napoleónicas, arrasan con Trujillo. Trujillo tiene que ser reconstruido lo que buenamente se puede, y empezamos a pedir al Estado algo que a día de hoy, 2026, se sigue pidiendo. Perdona. Mejorar la red de comunicación. En el siglo XIX, hola, queremos ferrocarril. Luego con Primo de Rivera, hola, queremos ferrocarril. Y a día de hoy, hola, Óscar Puente, queremos un puto tren, ¿sabes? Por lo menos un tren que no se incendia a mitad de camino, que no sea de hace 100 años casi. Es que 6 horas que se tarda de llegar de Madrid a Mérida, es que igual tardo menos a caballo. A ver, totalmente. 3 horas podría tardar en coche a Trujillo. 3 horas. 6 horas a Mérida. Es que no tiene sentido. Es que es una locura. O sea, es que luego, no, es que la gente está yendo de los pueblos, se ha jodido, pero si es que no puedo. Claro. El otro día fui a ver una casa. No hablo de mi vida privada, pero Aquí hemos venido a hablar de nuestra vida privada, lo siento mucho. fui a ver una casa en un pueblo perdido de la mano de Dios, pero dentro de Madrid, por aquello de que trabajo en Madrid y mi familia está en Madrid y yo me quedo en Madrid. Y me dijo la de la inmobiliaria, si estás interesada tienes que comprarte un aparato satelital. Perdón. Porque, claro, es que esta zona que hemos venido, por no tiene ni red de comunicaciones. Es que la carretera acaba de mi coche, y como venga un coche de frente, uno de los dos tiene que morir en ese momento. Y eso es lo que yo me puedo aspirar a tener, porque evidentemente las cosas están como están. Vamos con cariño, en ese pueblo se acaban de enterar de que los príncipes se acaban de casar. Me refiero a Juan Carlos y Sofía. No, en ese pueblo se acaba de enterar de que hemos llegado a América. Pobrecillos. ¿Sabes? O sea, es terrible. Claro, Madre mía. si tú estás poniendo a Extremadura como... ¡Ay, ya llegarán! No, chicos, es que tienes que facilitar el movimiento. Claro. Es que yo por mí me voy a vivir a Mérida, pero Ojalá. siempre y cuando pueda volver de vez en cuando a Madrid sin tener que estar dando todo mi tiempo y toda mi poca dignidad. 12 horas en ir y volver, serio. Claro, es que Madre mía, no. al mediodía, ahí duermo directamente. Claro, pidieron... Sevilla, Málaga, tardas 1 hora y pico en llegar Mira, a no, Sevilla y gracias. Málaga. Pero, ¿por qué a Extremadura no? Cáceres, Mérida, no sé, gracias, Badajoz, hola. Claro, han dicho, ¿queréis buena red de comunicación? Tranquilos, ya tenéis en Instagram y en TikTok a Roque y a Magdalenita, ¿para qué más? Chico, pero no me refería a esa comunicación. Ah, haber especificado antes, es que también... Vacío legal. Ah, si quieren que lo pidan. Pues nada, si uno se propone irse a Trujillo empleando, a ser posible, 3 horicas en el coche, Sí, ¿qué es lo que tiene que conocer? Sí o sí. el pueblo. Efectivamente. Vale, no, pero... Me gusta el resumen. Todo. Por un general. Pero si salimos un poquito de lo general, 3 enclaves únicos que no te puedes perder, es decir, imperdibles, pero es que eso es lo de la ropa. Que no deberías perderte allí en Trujillo serían la Plaza Mayor,
No porque sea la plaza como tal, sino porque aquí resume completamente la historia que acabamos de contar. Ujú. Y que puedes ver más de una cosa. En la plaza tienes desde lo que preside esa escultura de Francisco Pizarro, nuestro gran conquistador de las Américas. Chulísima, ¿eh? Increíble. Y además los palacios que están alrededor, esa red de Instagram, TikTok del momento que hemos dicho de venimos aquí para enseñar el dinero que tenemos. Pues entre ellos, pues mira, voy a leer bien para que no me confunda entre las familias. Tienes desde el Palacio de los Vargas Carvajal, que además fue residencia de Felipe II cuando iba ya a Trujillo, porque hay que decir que los reyes se movían y Felipe II se fue alguna vez a Extremadura. Vio el jamón serrano que tenemos allí y dijo, yo aquí me quedo. Normal. Yo aquí me quedo. A mí Que también me una pasa. maravilla, qué hombre que hay allí. El Palacio de la Conquista o el de los Marqueses de Piedrasalbas. Una maravilla. Entre otros cuantos que vas a encontrar. O sea, que estos son como los tres así fantasía de la Plaza Mayor. De todos los que hay. O sea, que es una gran barbaridad. Pero, si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, lo que de verdad nos llevaría a la época medieval serían otros dos enclaves. La Puerta de Santiago, que realmente es, el nombre también es conocido como la Puerta del Sol. No es la única que existe la de Madrid, también existen otras. En Trujillo aquí tenemos una, que pues nos recuerda ese origen defensivo, esa época en la que había que defendernos de pues, cristianos, musulmanes, de quien sea que viniese. Pertenecía a la antigua muralla, tiene incluso una torre almenada, o sea, nos recuerda esa época, pero lo más importante y lo más bonito que podemos ver es dos escudos. El escudo de los Reyes Católicos, ahí impostado en la propia puerta, y el de la familia de los Altamirano, recordando el dinerito que tenían, obviamente, y también la relación con los Reyes Católicos. Los poderes. Hombre, los poderes del momento, las redes sociales. Ujú. Y, a ver, hay que barrer un poquito para otro lado. Aparte de historia, también en la actualidad, para los que sean fans, esa puerta, ese mismo enclave, ha servido tanto para Uf. Juego de Tronos, ¿vale? Para ser Roca Casterly, Ujú. como en la Casa del Dragón, para ser Desembarco del Rey. Esa misma puerta la puedes ver. Además, si no recuerdo mal, es una de las escenas en la que aparece Tyrion Lannister, Ujú. que aparece justamente con el eunuco. Siempre se me olvida el nombre. Perdón. Se me olvida que Sí. aparece bajando una cuestecita. Esa puerta, ese arco, es la puerta de Santiago, de Trujillo. La parte medieval, obviamente. Y, para terminar de los tres enclaves, ¿dónde tienes que ir? En el otro episodio hablamos de un parador. Ujú. Este no es parador, pero es un castillo. Genial. O sea, el castillo de Siempre Trujillo. votamos por castillos. Obviamente yo estoy pensando, también te digo, que he visto los precios y estoy pensando en comprarme un castillo directamente. Más barato que un piso en Madrid Centro, en Alcalá. Qué mal está O sea, todo. sinceramente prefiero comprarme un castillo ahí en un pueblo de la mano de Dios. A mí si me ponen una Renfe, yo me compro el castillo, ¿eh? Allí vamos a caballo. Eso es. Allí vamos a caballo y si no que nos vengan los fantasmas de los castillos, pero eso para otro momento. Bueno, ese castillo que además es el antiguo alcazaba musulmán del siglo XI, perdón, del siglo IX, y que va a ser ampliado luego en el siglo XV, en época de los Reyes Católicos. De allí te va a alucinar según lo ves, incluso antes de entrar al pueblo, porque se ve la parte más alta, según vas por la carretera, son sus 17 torres. No una, no 5, no. 17. Pasa carreras. Escucha, tú ahí te puedes plantar todo el ejército de Daenerys Targaryen. Uf, me encanta. Es que España de cine, ¿eh? España es de cine, literalmente. O sea, es que normal que luego quieran grabar todo lo que puedan aquí. Si No, es no. que aquello es una Y pasada. tanto, bueno, es que no solo eso, también tienes los dos aljibes musulmanes originales. Tienes la Barbacana cristiana, esa zona defensiva, y la Capilla de la Virgen de la Victoria, que dirás, ¿quién es esa? Pues la patrona de Trujillo. Anda. Así que importante, no, lo siguiente. Importantísimo. Y claro, volviendo otra vez a los fans, es que esta fortaleza fue la mismísima fortaleza de Roca Casterly. Fue la fortaleza de los Lannister. Así que dinero por un tubo, por lo menos en Juego de Tronos. Claro. En la Casa del Dragón, así que... O sea, aquí puede venir todo el mundo el que quiera. Naturaleza, Extremadura, maravilla. Gastronomía, Extremadura, otra maravilla. Historia, Extremadura, una maravilla. Total. Cine, total. Extremadura, otra maravilla. Si es que lo tiene todo menos el AVE. Eso, falta. Oscar Puentes, que ya es hora, ¿eh?
por favor. Hay que moverse, chicos, hay que moverse. Bueno, Oscar Puentes y todos los que han venido de antes, que no es el único. Claro, Aquí claro. todos los políticos... No, yo pido al de ahora, porque Claro, pedir al obviamente. que estaba antes ya no me sirve de nada, pedir tiene al sentido. siguiente, al que vendrá, pues la verdad es que No sabemos quién es, no, así que- no sabremos. Lo sentimos por ti porque eres el cabeza de turno, el cabeza de turco literalmente ahora. Te toca, pero a los de antes tampoco lo han puesto, así que ninguno, da igual. Eso es. Parece que Extremadura no aparece en ningún lado, pero bueno. Si les sirve de consuelo a los extremeños, nuestra estación de tren está en obra desde hace 6 años. Sí, y pues eso, la verán nuestros nietos y eso, y si no nos tocará contratar una Magdalenita o un Roque para que también hablen Sí. de la estación. Sí. Porque si no, aquí no llega, aquí no llega.